encienden bayonetas contra la rabia de un pueblo que protesta. Vienen vestidos de traición, huelga contra el hambre, contra... Buenas noches con todos. Hoy domingo 10 de diciembre del 2023 damos inicio a una serie de conferencias de parte de activistas culturales de Eloy Alfaro Durán. Señora Vilma, por favor. Muy buenas noches a todos los amigos que se estén conectando y estén pendientes de este Zoom. Para nosotros, como siempre, es muy grato resaltar fechas históricas que tenemos en nuestro bello Ecuador. Comienzo por pedir disculpas porque ustedes verán que tenemos como uno de los disertantes, el máster Jorge Ramírez Crespo, pero por motivos particulares no va a poder asistir. Dicho esto, queremos continuar. A la Sociedad de Panaderos de Guayaquil, cuyos hombres vertieron su sangre por un nuevo Ecuador, el 15 de noviembre de 1922. ¿Sería traición? Imposible. Quizá era miedo. ¿Quién es el valiente que no ha reculado una vez en su vida? El que no ha reculado ahora es el pueblo. Se habían convencido del aguaje humano, se arregaba con empuje de ganado por las bocas calles hacia la avenida 9 de octubre. Los presos, viva, viva, viva la baja del cambio. A la gobernación gritaban por doquier. Cierren puertas, San Vicente lindo, San Vicente bendito, cierren puertas. Era demasiada gente. Nunca se había lanzado tanta gente a la calle. Las preguntas pasaban de unos a otros. ¿Allá están dando bala? ¿Disparan al aire? No, nos matan, carajo. La marea de la multitud se avanzaba. No eran pocos. Y además no eran pacos, eran milicos, grupos del Marañón, criminales del Cazadores de los Ríos. ¿Qué pasa? Es el paro. No hay trabajo, ni aquí ni dentro de las fábricas. ¿Por qué? Para obligar a que nos aumenten los jornales. Ecuador, con sus trabajadores oprimidos, su juventud asfixiada, se había lanzado aparentemente a las calles a reclamar todos sus derechos. ¿Qué significan esas cruces? Ah, abajo de donde están las cruces, están fondeados. Hay cientos, miles de cristianos de una mortandad que hicieron hace años. Ah, entonces repararon las personas que estaban por allí, que esa no es una casualidad, que este recuerdo contado era un día 15 de noviembre. Todos los años se recuerdan la masacre del 15 de noviembre de 1922. Continúe, ingeniero Arturo Aquison. Muchas gracias, muy amables. Gracias, señora Vilma Arco, por esas palabras. Como usted lo indicó, el conferencista de esta tarde-noche era el máster Jorge Ramírez Crespo, pero como usted lo indicó, por motivo de fuerza mayor, prácticamente seguimos con esta temática del 15 de noviembre de 1922 y como usted lo indicó, se pide disculpa por no estar el máster Jorge Ramírez Crespo. Pero en todo caso, el 15 de noviembre de 1922 nos lleva a retroceder en el tiempo y tendríamos que ubicarnos en la fecha del asesinato del general Eloy Alfaro. Ya una vez cometido la hoguera bárbara con el asesinato del general Eloy Alfaro, se van dando diferentes acontecimientos
prácticamente esto el 28 de enero de 1912, como todos sabemos, pero hay un acontecimiento que sí hay que recalcar, ¿no? Para más que todos los jóvenes, estudiantes, porque es donde queremos llegar. Esto sucedió en 1916. Pero ¿qué fue lo que sucedió en 1916? Aquí dice, en junio de 1916 se firma un tratado, el Tratado Muñoz Vernaza Suárez. Pero ¿por qué se firma este tratado en aquel tiempo? Prácticamente cuando nosotros estudiábamos en el colegio, nos hablaban los límites que nos llegaba para Colombia, es decir, se perdió el Putumayo y el Caquetá. Entonces ya venían dándose acontecimientos que iba preparando, ¿no? Todo esto, y podríamos llegar a 1920, justo un 9 de octubre de 1920. ¿Qué sucedió en esta fecha? En esta fecha se celebra aquí en Guayaquil el segundo Congreso Nacional de los Obreros, sindicatos que ya estaban estructurados. Se celebra aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces, eso, cómo se van preparando las cosas, ¿no? Y por qué nosotros topamos el tema del 15 de noviembre del año 1922, cuando nosotros realizamos cada año en noviembre el mes del estirpe ferroviario. Lamentablemente, por factores ajenos a nosotros, no lo podemos realizar en noviembre, pero lo estamos realizando ahora en la primera semana de diciembre. ¿Por qué? Porque el 19 de octubre ya de 1922, como diría aquí, se prende la chispa, el génesis. ¿Dónde? Aquí en Eloy Alfaro Durán. Y recalco Eloy Alfaro Durán, porque para allá ese tiempo, en octubre, el 19 de octubre de 1922, ya teníamos el nombre de Eloy Alfaro Durán. Se da la primera vuelta, se presenta aquí. Se da esto, la huelga ferroviaria, y la ganan los ferroviarios de aquí, de Eloy Alfaro Durán, ganan esta huelga. Entonces, como ya se fueron presentando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, a eso, ¿qué le podemos agregar? Que hubo la crisis, una crisis financiera, el cacao, el precio del cacao a nivel internacional comienza a colapsar. Eso afecta al sistema de aquí, el sistema financiero ecuatoriano. Entonces, sí quisiera nombrar o que quede puntualizado los gremios que comenzaron ya a participar, los carpinteros, los cacauteros, Unión de Sastre, Unión de Panaderos, la empresa de luz eléctrica, transporte urbano, los obreros del astillero, Liga de Mujeres Rosa Luxemburgo, Centro Femenino La Aurora y Confederación Obrera de Guayas. Es decir, ya había reuniones. ¿Por qué habían estas reuniones? Porque el horario, la jornada de trabajo y los sueldos, el aumento salarial y las jornadas de trabajo. Cuando ya se había aprobado en 1916 la jornada de 8 horas, pero ya estábamos en 1922. Entonces, aquí siempre hay que recalcar, ¿no? Dos novelas, se escriben dos novelas. Las Cruces sobre el Agua, como le indicaba Joaquín Gallegos Lara, que la publican en 1946, y Baldomera, por Alfredo Pareja Díaz Canseco, que la publica en 1930. En estas novelas van narrando lo que sucedió en esta fecha. Ya es cuestión de cada uno de poder interpretar. Por supuesto, en Las Cruces sobre el Agua, Alfredo Baldeón, panadero de la clase popular, y Alfonso Cortés de la clase media, son los personajes. Y en Baldomera tenemos con todo amor, con todo cariño, la negra Baldomera y su esposo, Lamparita, un cuatrero que huye y llega al campo, del campo huye, perdón, y llega a la ciudad. Entonces, pero lo que rescatamos de Joaquín Gallegos Lara
Su esposa, Nela Martínez, tuvo después otro esposo, Nela Martínez, su primer esposo, Joaquín Gallegos Lara. La primera mujer legisladora, por supuesto, alterna. Cuando se dan las sesiones en el Congreso Nacional o en Asamblea Nacional, el nombre de Nela Martínez, el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero quien estaba de presidente de la República, José Luis Tamayo Terán, jefe de zona militar, Enrique Barrigas. Y ahí está el telegrama que queda en los libros de la historia. El telegrama que le llega a Enrique Barriga, el general. Señor general Barriga, espero que mañana a las 6 de la tarde me informará que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual usted queda autorizado. Es decir, porque en las narraciones que hace Jenny Estrada, ella nos indica que prácticamente una semana estaba sin energía eléctrica y no había transporte antes de llegar al 15 de noviembre, por supuesto. Entonces la cosa ya estaba candente aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces reclamaban, como vuelvo y repito, los trabajos, la mejor jornada salarial, las jornadas de 8 horas. Entonces, y hay otra frase que queda en los libros de la historia. El 14 de noviembre de 1922, un día antes del día que quedó marcado aquí. El doctor José Vicente Trujillo, síndico de los centros obreros, pronuncia lo siguiente: hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero para mañana se convertirá en león. Sucedió el 15 de noviembre cuando vino la marcha de los obreros reclamando. Por supuesto, participa la marcha Alfredo Baldión, por supuesto, participa Baldomera en esa marcha. Entonces, la paradoja es de que Alfredo Baldión como que presentía lo que iba a suceder. Estaba de que si iba a la marcha o no iba a la marcha. Si él, Alfredo Baldión, no iba a la marcha, no iba a ser recordado como un héroe, iba a pasar desapercibido. Pero Alfredo Baldión fue a la marcha y quedó recordado como héroe, porque cayó abatido por las balas de los militares. Es decir, la masacre que se dio por el reclamo de la clase obrera aquí en la ciudad de Guayaquil. Eso quedó ahí registrado. Los muertos, la cantidad de muertos es indeciso. Hay muchas cifras. Hay cifras de 100 muertos o 500. Hay cifras de 1000 muertos o 1500. En diferentes libros es tema ya de análisis, no de debate, análisis más profundo, pero lo que sí sucedió es de que para aquel tiempo estaba ya el hospital, que ahora es el Hospital Luis Vernaza, ¿ya? Y el propio cementerio, el cementerio general que existe, donde llegaban, por supuesto, al hospital llegaban los heridos, luego ya los fallecidos, y al cementerio la fosa común, donde los metían y cuentan la historia, que todavía encontraban personas que estaban con vida, pero los enterraron. Y cuando la cantidad de obreros era, ya estamos indicando un número que no podríamos concluir exactamente cuántos muertos, llegaron al río Guaya y los militares, abriéndole los estómagos a los obreros para que no floten, caen al río. Por eso es que año a año, el año anterior, se cumplieron los 100 años, ahora son 101 años, de que siempre hay marchas en la mañana, en la tarde, en la noche, para recordar a aquellos obreros, ¿sí? De lo que sucedió el 15 de noviembre de 1922. Entonces, esto
Y te dirán, ¿no? Luego de aquel acontecimiento del 22, llega la Revolución Juliana, el levantamiento de los militares, el levantamiento de los jóvenes militares, el levantamiento de la clase, capitanes, tenientes, etcétera, que se levantan. Eso fue en 1925, pero hay un dato que llama la atención. Eh, Posiblemente el compañero, sí, también parece ser que no, sí me escuchan todos bien, ¿no? Sí, ya. Entonces, hay un dato que nos llama la atención, yo digo nos llama la atención, conversando aquí casa adentro, con la familia, mi familia. En 1926 llega al Ecuador la misión Kemmerer de Estados Unidos. ¿Para qué? Para implementar el sistema monetario bancario. Entonces, imagínense, después de todo esto del 2022, la Revolución Juliana del 2026, llega aquí y se crea el Banco Central, se crea la Contraloría, Superintendencia de Banco, la Caja de Seguro Social, la creación del Sucre, porque anterior no había una moneda oficial, las aduanas. Y como todos nosotros, prácticamente todos los que estamos conectados, nos gusta leer, ya llega a 1944 la gloriosa, ¿no? En el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, ya el fatídico, o como le queramos llamar, el protocolo írrito del Río de Janeiro, que ya después ya todos sabemos cómo quedó nuestro territorio. Es decir, una consecuencia de años, ¿no? 1912, 1916, el octubre de 1922, la huelga ferroviaria, se da el 15 de noviembre, vienen todos estos hechos y termina. Y ahí como nosotros, amantes de lo que es la cultura ferroviaria, de gerente de los ferrocarriles, 1918, 1924, J.C. Dougby, espero pronunciarlo bien, Dougby, auditor, los auditores 1921-24, A.M. Ledwin, interventores fiscales 1922-24, Abelardo J. Andrade. ¿Y por qué lo narro? Porque quiero llegar a interventores fiscales 1929, ¿quién? Roberto Crespo Ordóñez. Roberto Crespo Ordóñez escribe un libro de ferrocarril luego que ya sale del ferrocarril. Entonces, esta secuencia de las personas que prácticamente intervienen, participan en lo que es la masacre del 15 de noviembre de 1922. Aquí tengo una copia, o sea, un libro que fue distribuido gratuitamente por el Ministerio de Cultura. Como doña Vilma le dio lectura una parte, yo tengo una parte aquí, espero que el tiempo nos permita, los 40 minutos del Zoom. Voy a dar lectura, es la última parte de la cruce sobre el agua. Un sambo cargador de cejas hirsuta y desnudo, tórax, resuliente de agua lluvia, se había acercado. Puso la mano sobre el fierro de la barandilla. Alfonso, ¿cuál? Alfonso Cortés, se volvió, porque él salió, Alfonso Cortés, en la narración de las cruces sobre el agua, se va a Esmeralda a combatir con los montoneros de General Alfaro, luego sale al Perú y ya llega más fortalecido. Alfonso Cortés ingresa a los sindicatos de aquel tiempo, etc. A eso se narra. ¿Qué significan esas cruces? Pregunta. ¿Cómo no sabe, jefe? Dice. No es de aquí soy, pero he pasado algunos años fuera. He ahí, debajo de donde están las cruces, hay fondeado cientos de cristianos de una mortandad que hicieron hace años, cuando eran bastantísimos. A muchos los tiraron a la ría por aquí, abriéndole la barriga con bayoneta, a que no rebalsaran. Los que enterraron en el panteón descansan en sagrado. A los que de acá, ¿cómo no se les va a poner la señal de cristiano, siquiera cuando cumplen años? Dice. Entonces, Alfonso,
reparó en la extraña coincidencia, ese día era 15 de noviembre. ¿Quién las pone? No se sabe. Alguien se acuerda. Las ponen siempre. Termina esto de aquí. Y el último párrafo dice, todos los años hasta hoy ni uno ha faltado. Las ligeras ondas hacían cabecear bajo la lluvia las cruces negras, destacándose contra la lejanía plomiza del puerto. Alfonso pensó que como el cargador lo decía, alguien se acordaba. Quizás esas cruces eran las últimas esperanzas del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que aconteció hace 101 años, un 15 de noviembre del año 1922. Entonces, compañeros, de parte de lo que es el Comité de Memorias del Ferrocarril. El Comité de Memorias del Ferrocarril está estructurado por el Instituto de Investigaciones Históricas, Cultural, Patrimonial, que lo dirige el máster Jorge Ramírez Crespo, por el Centro Cultural Roberto Morán Pincay, que lo dirige el licenciado Carlos Morán de la S, Bicitren, que lo dirige el compañero arquitecto René Paredes, activistas culturales ferroviarios, la señora Vilma Arco, Bolívar Zulca, Hugo Alcocer, Acton Porro Chiliquinga, el colectivo de gestión cultural Memorias del Ferrocarril de Eloy Alfaro Durán, que lo honra, lo dirige este personaje, y aquí agradeciendo la presencia de los compañeros, en especial a nuestro querido abogado Olga Río, que hijo de ferroviario, de familia ferroviaria, presente y siempre en temas ferroviarios, que es lo que queremos siempre nosotros dejar plamado, este granito de arena. Vuelvo y repito, para que la juventud, escuela, colegio, los jóvenes que están en la universidad, los jóvenes que egresaron de la universidad y muchas personas que han llegado, en el caso de doña Vilma, de René, de compañeros vinieron muy jovencitos acá, pero Durán los acogió, están aquí, son parte de Durán y nosotros tenemos nuestra identidad ferroviaria, por eso es este mensaje que queda ahí. No sé, René, si quiera René agregar algún comentario, René o abogado Olga Río, quisieran abordar algún comentario mientras nos permita. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación y realmente esto para mí, a pesar de que uno ya ha pasado las fronteras de la universidad, es una nueva cátedra que uno va aprendiendo. Así que véanme a mí como un alumno más. Estoy aprendiendo de esto que es parte de la historia, pues ustedes saben que yo no soy de acá de Durán, yo solo nací prácticamente en Riobamba y de ella viví en Quito, mis estudios, mi vida, toda la hice allá prácticamente. Y acá, bueno, pues ya estoy la mitad de mi vida y me interesa mucho estar junto a ustedes, que es un grupo prácticamente neutral en política, pero cultural al 100%. Y eso es lo que a mí me interesa, o sea, conocer un poco más de la historia de esta ciudad que a la final son 33 años que me ha cobijado, me ha abierto las puertas y bueno, pues aquí estoy para servir y aportar con cualquier cosa que yo pueda hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias a usted, René Paredes González, arquitecto, trabajó en los ferrocarriles, en diseñando los planos de las ciudadelas, si no me falla la memoria, la Ferroviaria 2 y Ferroviaria 3. Así es, sí. Sí, mi querido amigo Olger, lo escuchamos, Olger Río, el abogado Olger Río Moreno. Muy buenas noches. No sé si me escuchas, Arturo. Perfecto, sí. Bueno, para mí es un orgullo ser parte de este conglomerado ferroviario, en especial por honor a mi padre que falleció recientemente. La verdad que yo me siento identificado 100%, o digamos 100 por 1000, porque tuve la suerte de conocer todo el trayecto de Durán hasta Quito. Y cuando en mi infancia también colaboraba con mi papá, vendiendo los boletos en el autoferro para la Cabarra, para los pasajes de ida y vuelta a Guayaquil. ¿Quién más? ¿Quién más? Que cuando era muchacho íbamos a jugar allá. Y de mi parte muy agradecido porque es
parte de nuestra historia. Y ¿por qué no decirle de Ecuador? Deberíamos empujar con estos proyectos 100% y motivar y seguir motivando a todos los GAT de todas las partes y trayectorias que va el ferrocarril. Yo pienso que debería unificarse todos esos criterios para que salga adelante el ferrocarril y en especial a todos esos pueblos, a Alausí, Sibambe, Tixán, Huigra, Bucay, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy interesante que cada estación pues tenga su identidad, su forma de identificarse. Estas charlas son motivantes, son dignas de que esté en medios del campo educativo, porque hay compañeros y compañeras que han llegado a Durán, no tienen esta trayectoria histórica, y quién más que ustedes, que son motivadores de esta línea, pues sigan adelante. Muchísimas gracias, gracias a todos y excelente la intervención del ingeniero Atkinson, desarrollando una serie de puntos que desconocemos y como estudiante, como abogado y todo eso, quiero seguir aprendiendo día a día y nutriéndome con los conocimientos que ustedes tienen. Muchísimas gracias y buenas noches de mi parte. Bueno, muchas gracias a usted, abogado Olga Ríos Moreno. No hay ningún comentario. En todo caso, les ruego, si ustedes creen conveniente, esperamos que sí. Son dos conferencias, ¿no? La de las 6 de la tarde y luego nos conectamos a las 7 de la noche. Hoy mismo, domingo, nos conectamos con la segunda conferencia que está en dos partes, ¿no? La llegada del ferrocarril por primera vez a Durán y la llegada de los africanos y el Ecuador para el ferrocarril. ¿Algo iba a comentar, René? Una cosita, digo, recordando nuestra vida ferroviaria, recuerdo que por el año, no sé, era por el año 71, por ahí. Yo todavía estaba recién entrando al colegio, me acuerdo. Estaba en primero, segundo curso del colegio. Y le fui a visitar a mi papá en las oficinas centrales de Quito. Y por coincidencia me causó sorpresa verle a José María Velasco Ibarra. Oiga, impresión de verle a este señor. Forma tan, o sea, tenía su carácter bastante fuerte. O sea, yo en el pasillo de abajo y subí a la gerencia. Mi papá en ese tiempo era secretario general, pero subió las gradas de dos en dos a toda velocidad y los guardias que iban atrás, la lengua fuera, arriba, la gerencia. Y los que Ibarra llegó fresquito. Cuando habló con mi papi, no sabía qué era, porque mi papi estaba en ese tiempo entregando la gerencia. En los últimos días del velasquismo, pues ustedes saben que fue derrocado Velasco Ibarra por ese año y entramos ya por Rodríguez Lara, me acuerdo, y entramos ya después al Triunvirá. Y fue en esa época cuando prácticamente cuando retornamos a la democracia en el año 79, yo también ingresé a la empresa de ferrocarriles. En ese tiempo comandaba un gerente que era general de brigada, coronel Bolívar Guillermo Celi. Pero para que, o sea, toda la empresa funcionó, pero o sea, los militares les tenían ahí sentados en su escritorio y haciendo lo que tenían que hacer. O sea, esto lo único que yo quiero es recalcar, como muchos lo dicen, y muchos quienes trabajaron en empresas ferrocarriles lo dicen, el ferrocarril era para gente improvisada, era para gente que conocía. Si llegaba un improvisado, pues, tenía que hacerlo. Que desempeñen lo hagan de la mejor manera y con calidad. A eso nomás voy. Gracias. Gracias René. Para la próxima, René, un poquito alejarse el micrófono porque se siente la respiración, pero para la próxima. Ok, muchas gracias a todos los compañeros que se conectaron para esta conferencia del 15 de noviembre del año 1922. Desde aquí, todo lo que somos Comité Memoria del Ferrocarril, Eloy Alfaro Durán, le damos las gracias a ustedes
Muchas gracias y se los espera a las 7 de la noche, hoy domingo, 10 de diciembre del 2023, 7 de la noche, nos volvemos a conectar con otra conferencia. Muchas gracias.